Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno. ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche? Todos, ¿no? Si somos hijos de Dios, debemos ser agradecidos en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. A veces es muy difícil pasar una situación y ser agradecido, ¿o no? Es difícil, ¿no? Pero no dejemos o no nos olvidemos de que somos hijos de Dios. Y Él, cuando nos tomó a cada uno de nosotros para ser llamados hijos de Dios, Él sabía quién éramos nosotros y cuáles eran las situaciones o los momentos o los problemas o las dificultades que íbamos a pasar, ¿o no? Él sabe. Entonces, en nuestro corazón debe haber un agradecimiento al Señor por todo. Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Yo les quiero compartir en esta noche. Yo le puse un título, ¿no? Lo que Dios hace y lo que me toca hacer a mí. Y tengo una noticia para ustedes. Dios ya hizo todo. Él sigue haciendo, pero Dios ya hizo todo. ¿Por qué? Mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nuestras debilidades. Amén. Él hizo eso para cada uno de nosotros, para que seamos libres de toda condenación, de todo pecado, en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted abra su Biblia aquí en Marcos 5, una palabra conocida, pero para mí tiene un significado muy grande, ¿no? Marcos 5, versículo 24. Habla allí de una mujer enferma y es muy profundo lo que pasa ahí, ¿no? Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de una hemorragia. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, su manto, quedaré sana. Al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y entonces los discípulos le dicen, ¿no ves que te apretan la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo de lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y a mí me pegaba en el corazón, no más allá, uno lo puede haber leído varias veces o lo puede haber escuchado, pero ¿por qué es tan importante confesar la fe? La mujer ya había andado, había caminado, había golpeado, había ido a médico, había ido. Y ella, cuando escucha de que Jesús iba a andar por esa zona,
ella quiere acercarse a toda vuelta. Ya no tenía más vida, ya había gastado todo su dinero, ya no tenía más fuerza de una manera. Lo único que le quedaba era acercarse al Señor. Y yo veo la profundidad de esta mujer, ¿no? De la fe, de saber que Jesús iba a sanarla. Ella tenía esa fe, ella tenía esa convicción, ella quería declarar ese milagro de saber que Dios la iba a sanar. Ella no se quedó quieta en su casa pensando que a lo mejor Jesús iba a pasar por su casa. Ella salió detrás de Jesús, detrás de la multitud, y no había forma de llegar a tocar al Señor por la cantidad de gente que había. Pero ella fue, siguió adelante, ella hizo avanzar. Entonces ella dice, ella quería tocar al Señor, ¿no? Y cuán importante es la fe, cuán importante es declarar ese milagro. A veces parece que no nos corresponde ese milagro. Pero si somos hijos de Dios, hermano, cada uno de nosotros tenemos, no uno, varios milagros. Y nosotros somos conscientes, como hijos de Dios que somos, que Dios todos los días hace milagros en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, ¿o no? ¿Amén? Amén. Pero fuerte. Tenemos que ser sinceros de corazón, de saber que Dios hace milagros todos los días. Milagros en la economía, milagros en el trabajo, milagros en el poder caminar, el poder andar, el poder escuchar, el poder ver, el poder hablar. No callarnos la boca. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y si Él hizo todo, Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por todo nuestro pecado. Y Él promete vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Es buscar al Señor continuamente. Buscar a Dios día y noche. Pero buscarlo. Y a veces ponemos más fuerza en pedir que en buscar. Y la relación es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Y nosotros a veces ponemos como el versículo al revés, ¿no? Queremos pedir, pero no queremos buscar. Y esa relación no funciona. Y si funciona es por misericordia de Dios nada más. Pero no es porque nosotros lo podamos merecer, sino que debemos buscar plenamente la presencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Hay algo muy, muy especial. Usted sabe que cuando usted sueña algo, sea lindo, sea, no sé, una casa, ir a la playa, un auto, hay personas que te matan el sueño. ¿Sabían eso? Ahora no sé si son egoístas, si no quieren que vos tengas un auto, una casa. ¿Sabe qué hago yo en ese lugar? Voy, me acuesto de vuelta y vuelvo a soñar lo mismo. Porque yo quiero ese sueño para mí. ¿Se entendió? Entonces, debo confesar y debo ir, debo orar desesperadamente. Porque muchas veces nosotros pensamos que solamente estar en nuestra casa orando, buscando al Señor, el milagro va a pasar o va a ocurrir o va a venir. Pero también dice la palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero también es bueno congregarse en la casa del Señor. También es bueno venir
a engrandecer el nombre del Señor. También es bueno venir a agradecer todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros, aún en nuestra familia, o nuestros hijos, aún en el trabajo, aún en lo que nosotros hacemos. Agradecer, agradecer, agradecer y agradecer. ¿Cuánto agradecido hay en esta noche? Pero de verdad, que podamos ser agradecidos por todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y a veces cosas que nosotros no pensamos o no nos merecemos, pero Dios que hace, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos guarda. Entonces, en ese caminar, nosotros debemos ser agradecidos en todo tiempo. Esta mujer, en la desesperación, en el dolor, había perdido todo su dinero, había pagado distintos médicos, pero ella sabía que algo iba a pasar en su vida si ella se acercaba al Señor. Si ella buscaba de alguna forma meterse entre la gente para llegar donde estaba el Señor. Y aún el Señor como no la veía o no la escuchaba, pero ella alcanzó a tocar el manto del Señor y quedó sana. Quedó sana. El Señor la sanó. Muchas veces nosotros no buscamos a Dios por iniciativa, por querer buscar, sino muchas veces buscamos a Dios por obligación o por necesidad. Así que estaría muy bueno de parte de cada uno de nosotros buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque saber que Dios responde a cada una de nuestras oraciones. Amén. Él responde a cada una de nuestras oraciones, pero tiene que haber, como hijos de Dios, que somos una perseverancia de buscar primeramente el reino de Dios, una perseverancia de estar en esa continua oración, en ese continuo deseo de estar en comunión con Dios, porque ahí Dios ve tu corazón y Dios sigue respondiendo a cada una de tus oraciones. A veces somos medio cómodos, ¿no? Queremos que todo el mundo ore por mí, pero yo no oro. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Y si Dios a mí me da fuerza, me da aliento, me hace hablar, y yo puedo escuchar mi voz, y yo sé que Dios escucha mi voz, escucha mi oración, escucha mi deseo, escucha mi clamor, y aún en esa desesperación, pues esta mujer ya no sabía dónde iba a golpear. Para ella era la última oportunidad, era el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Y ella pudo llegar a ese lugar y pudo tocar el manto del Señor. Pero ella estaba confiada, estaba convencida, tenía fe de que Dios iba a obrar en su vida. Y Dios obró grandemente en su vida. En el nombre de Jesús. Debemos declarar como hijos de Dios todas las bendiciones que tenemos y aún todas las bendiciones que han de venir. Debemos hablar a Dios, confiar, creer. Solamente Él obra en gran manera y se manifiesta con poder y gloria y autoridad sobre cada uno de nosotros. Tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo de búsqueda, tiempo de ayuno, tiempo de comunión, tiempo. Y a veces lo que no tenemos es tiempo para estar con Dios. Pero el Señor pide que podamos vivir esta vida de oración, esta vida de alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dice, cambia nuestra vida. Todos podemos entrar al trono de la gracia
En tiempo de alabanza se debe decir gracias. Tiempo de alabanza e imaginarse y creer que Dios está ahí. Que Dios está ahí. Cuando uno entra en esa adoración, en esa búsqueda, en ese creer a Dios, de que Dios va a hacer milagro, Dios se manifiesta con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Declarar sanidad, creer, Él lo hace, Él se mueve en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí en Hebreos 11:6. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que sea acerca a Dios, cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que tiene recompensa a quienes lo buscan. Así que si usted una vez más se puede acercar, si usted una vez más se puede acercar al Señor, en esa convicción, en esa fe de que Él puede obrar en gran manera, Él se puede manifestar en gran manera, porque Él tiene poder, porque Él fue quien nos creó a cada uno de nosotros y nos creó con un propósito, aleluya, para poder bendecir el nombre del Señor, para poder agradecer por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros, saber Él sigue obrando, Él se sigue manifestando con poder y autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Y podamos declarar, Él es Dios, Él es Señor, y Él nos bendice en gran manera, Él nos fortalece, Él nos cuida, Él nos guarda, en el nombre poderoso de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere bendecirnos en gran manera. Hoy oraba el pastor ahí adelante. Él quiere levantarnos y quiere fortalecernos. Pero debemos creer que Dios sigue obrando. Dios se sigue moviendo en gran manera. Porque Él es Dios, Él es Señor. Y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Sobre la economía, sobre la salud, sobre todo. Él tiene autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora hemos sido justificados por su sangre. Con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Si nosotros una vez más nos acercamos a la presencia de Dios, una vez más declaramos que somos hijos de Dios, una vez más caminamos como hijos de Dios, tenemos toda la bendición de parte de Dios para nuestra vida y para nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y podamos tener esta fe, esta confianza en una mujer, para poder acercarnos confiadamente al Señor y saber que responde a cada una de nuestras oraciones, pero que sea más agradecimiento a ese Dios que nos dio la vida, a ese Dios que nos salvó, que nos perdonó, a esa sangre preciosa derramada para que sean perdonados cada uno de nuestros pecados, y podamos tener en cuenta que necesitamos
bendecir el nombre del Señor. Y podamos reconocer todo lo que Él hace con cada uno de nosotros, toda la fuerza, todo el milagro que Él hace con cada uno de nosotros. Y podamos avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Y podamos ser agradecidos por todo lo que Él hace. Póngase en pie esta noche, hermano. Que podamos tener un corazón agradecido por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros. Que podamos reconocer lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Que podamos tener esa intimidad, tener esa búsqueda, saber que Dios sigue obrando, Dios se sigue manifestando con poder y autoridad. Y aún en estos tiempos, Dios quiere guardarnos aún más y más y más. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres realidad, porque tú vives y para siempre. En tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro tu bendición sobre tu pueblo. Declaro sanidad sobre tu pueblo. Que tú sigas levantando, sigas fortaleciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.